amigos de la audiencia. Los saluda Antonio Nieto. Yo soy director editorial de la revista Smart Building y esta es una serie de entrevistas que estaremos realizando o iniciativa de nosotros como medio de comunicación para tratar de destrabar un poquito la infodemia, este nuevo concepto que es la viralización de información cuyo contenido a veces no está contrastado. Nosotros estamos buscando darle información a nuestro público a través de entrevistas con los actores principales, con estas personas que realmente tienen el pulso de lo que sucede en la industria. En esta edición de esta entrevista, tenemos el gusto de contar con Pedro Ascue, quien es CEO de JLL para México y quien tiene una trayectoria bastante interesante en el mundo del desarrollo inmobiliario y sobre todo en el tema del real estate en todo el mundo. Particularmente en México, comenzó desde 1991, sin embargo, Pedro tiene casi 40 años ya en esta industria. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Pedro, te saludo con mucho gusto. Te saludo desde la Ciudad de México. Entiendo que tú estás un poco lejos. Te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme a tu programa. Pedro, quisiera empezar con que nos ayudaras un poquito a comprender lo que está pasando y que nos dieras ciertas pinceladas sobre lo que sucede en la industria y sobre todo cuáles son las implicaciones que tiene esta desventurada pandemia, particularmente en el caso mexicano. ¿Qué es lo que tú observas? Mira, en el caso mexicano, nosotros ya veníamos de un entorno muy complicado porque ya prácticamente estábamos en recesión antes de la pandemia y desde que entró el nuevo gobierno, eh, ya había habido varios de los sectores inmobiliarios que estaban padeciendo por diferentes acciones que se habían dado antes de la pandemia. Por ejemplo, tú recordarás que cuando entró el nuevo gobierno, pararon entre 250 y 450 obras en la Ciudad de México y que estuvieron paradas por muchos meses, algunas 6, otros 7, algunas 3, etcétera. Algunas no han vuelto a abrir. Entonces, cuando se paran las obras y se crea muchísima incertidumbre, eso creo que, bueno, muchos de los albañiles y los trabajadores que están asignados a estas obras dejaron de trabajar muchos meses porque pues, simple y sencillamente como funciona esa industria es que a la gente nada más le pagan cuando trabaja. Además de eso, pues ya estaban asustados los inversionistas, los bancos, los que ya habían comprado porque no sabían si les iban a terminar sus departamentos, los que estaban pensando en comprar. Ya traíamos ahí un tema. En la parte de oficinas ya había, no diría yo alarmante, pero ya había una tasa de desocupación, vamos a pensar, alta, pero todavía manejable. Donde estaba mejor la cosa era en el tema industrial, porque ahí, sobre todo industrial en la Ciudad de México. Y otros sectores, pues no iban tan mal, ¿de acuerdo? Digamos, el hotelero, etcétera. Sí había algunos problemillas, pero no eran casos catastróficos. Llega la pandemia esta y todo cambia y todo se complica exponencialmente. Ahora, ¿qué ha pasado? No todos los sectores inmobiliarios están igual de afectados. Hay algunos que están muy afectados y algunos poquitos que están, digamos, igual, posiblemente un poquito mejor. ¿Qué es lo que está igual o mejor? Bueno, si alguien tiene una bodega industrial en la Ciudad de México rentada a Amazon con un contrato a largo plazo en dólares, yo diría que eso está igual o mejor, ¿de acuerdo? Pero de estos casos son muy pocos. La mayoría están muy afectados. ¿Quiénes son los menos afectados? Probablemente yo diría que el sector industrial, sobre todo aquellos que les rentan a empresas que se han beneficiado de esta pandemia.
vamos a pensar los que hacen ventiladores, los que hacen equipo para la industria de los hospitales, etcétera. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Pues yo pensaría que probablemente la industria hotelera y sobre todo la industria hotelera de playas está muy, muy afectada. Porque hoy por hoy hay cientos de hoteles cerrados, no hay prácticamente ninguna actividad en estos, hay muy pocos vuelos a estas plazas y todavía existe mucho miedo para tomar un avión e irse de vacaciones a estos hoteles. Bueno, para empezar, están cerrados. Y para cuando empiecen a abrir, yo creo que el virus no se va a haber ido. Vamos a tener que vivir con el virus por un buen tiempo hasta que haya alguna cura o o la población se encuentre alguna inmunidad. Y esto se va a tardar tiempo, mucho tiempo en algunos casos. Pedro, ustedes recientemente publicaron un estudio en un tiempo bastante atinado sobre todos los sectores en los que ustedes creían que había que tomar, digamos, ciertas decisiones y prevenciones. Hablaban ustedes del sector hotelero, de la hospitalidad, del de los mercados minoristas, mercados industriales, logística, mercado de oficinas y, por supuesto, sectores de vivienda. Acabas de decir que algunos de estos sectores pues, no van a tener tanto impacto como otros. Sin embargo, México, de manera particular, tenía una especie como de boom inmobiliario en el que encontrábamos desarrollos por doquier. Como bien señalaste, al principio de la gestión de este gobierno hubo ciertos, digamos, frenos para que estos temas siguieran. Sin embargo, sí vino a agudizar la pandemia este tema del desarrollo en México, Pedro, ¿o tú consideras que solamente vino a darnos una especie de golpe de gracia en ese sentido? Te lo pregunto porque quisiéramos tener bastante claro exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar en los escenarios futuros. Mira, yo creo que hay muchos desarrolladores que habían arrancado obras antes de que hubiera cambiado el gobierno, o las traían ya muy adelantadas o traían planes muy adelantados. Esos proyectos en general ya no se pararon, los han seguido para adelante. Lo más caro para un desarrollador es cuando arrancas una obra y la abandonas y dejas un hoyo o dejas un edificio a medio construir y te vas a otra cosa. Eso no es prudente y ya hay muchísimos ejemplos que confirman que eso es una muy mala estrategia. Entonces, sí había una serie de obras que estaban en proceso. Muchas de estas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que habían sido cerradas, se volvieron a abrir, se volvieron a reanudar, y bueno, ahí van para adelante. Este, en algunos mercados donde ya las cosas estaban muy, muy dolidas. Por ejemplo, en el mercado de departamentos de entre 4 y 8 millones de pesos en la Ciudad de México, ya las ventas habían bajado más o menos dependiendo del proyecto, entre un 50 y un 80%. ¿Okay? Ya traíamos ventas bastante desplomadas. Bueno, llega esta pandemia y entonces ya en algunos casos pues sí le das un tiro de gracia, porque cuando sucede esto ya pasamos a una situación donde muchísima de la gente que podría ser candidata para comprar alguno de estos departamentos va a estar más preocupada en saber si va a tener trabajo después de que pase esto. Y entonces, ¿cómo te vas a meter a comprar un departamento y conseguir una hipoteca cuando no sabes si vas a tener trabajo? Y lo que hemos observado en otros lados que van unas semanas adelante es que las pérdidas de los trabajos son millonarias, de millones de gentes que van a perder el empleo. Y bueno, eventualmente lo recuperarán, pero el tiempo mientras pase esto es un tiempo sumamente doloroso. Claro, Pedro, hay un tema también con el mercado de oficinas, sobre todo la gente que estaba asistiendo desde luego a estos grandes corporativos, el tema del WeWork, por ejemplo,
¿Cómo crees que se empieza a modificar esta tendencia con la tendencia actual del trabajo desde casa, el home office? Mira, WeWork, que es un modelo de negocios que jala muy bien cuando todo va muy bien. Cuando tú tomas arrendamientos y obligaciones de largo plazo y le rentas a tus clientes de corto plazo con contratos que pueden ser fácilmente cancelables y muchos de ellos donde no hay grandes garantías, pues funciona muy bien mientras funciona. Pero de repente se viene un cambio como el que tuvimos y muchos de esos clientes de corto plazo deciden salirse de tu oficina y no continuar rentando. Entonces, encuentras una situación donde hay un mismatch, como dirían los americanos, entre tus obligaciones y, y los beneficios que tú tienes de tus inquilinos. WeWork es el inquilino más grande que existe hoy en la Ciudad de México, probablemente Monterrey o Guadalajara. Y es por ejemplo, el inquilino más grande de lugares como Nueva York. Entonces, WeWork entra en una situación ya problemática desde antes de esta pandemia y pues, simple y sencillamente no le queda otra cosa más que renegociar sus contratos de arrendamiento, ¿ok? No tiene otra posibilidad más que hacerlo. Ahora, eso yo creo que es algo que probablemente se hubiera dado con o sin pandemia, pero la pandemia lo viene a, ¿cómo se llama?, a acentuar de una manera muy especial. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente sí va a cambiar la forma en la que trabajamos, porque muchos de nosotros hemos encontrado que sí existen las herramientas tecnológicas para poder trabajar desde su casa, sobre todo entre, entre un empleado más gana, normalmente más posibilidades hay de que del tipo de trabajo que haga lo pueda hacer remotamente o parte remotamente. Entonces, sí vamos a ver que algunas cosas se van a mover a más trabajo desde la casa. Pero también lo que va a suceder es que a la hora que regresemos a las oficinas, muy probablemente los estándares de metros cuadrados por empleados vayan a cambiar radicalmente, porque el virus va a durar un buen rato, no creo que se vaya pronto. Entonces, en una oficina normal, lo más probable es que sobre todo las empresas multinacionales, no sé qué pase con las disposiciones locales, pero yo creo que lo que va a suceder es que las empresas multinacionales van a decir, bueno, no puede haber tantos empleados en más de tantos metros. Y eso lo que va a hacer es que va a forzar que mucha de su gente se vaya a trabajar a sus casas, ya sea por unos días a la semana, por tiempo parcial, etcétera. Entonces, eso sí va a cambiar. Ahora, una vez que ya estamos en este tema y que ya nos acostumbramos a poder trabajar remotamente y de alguna manera tiene sus beneficios porque para mucha gente el llegar a las oficinas se podrían pasar una hora y media, dos en camino para llegar a la oficina, se la pueden ahorrar. Entonces, claramente va a haber un cambio de cómo vamos a funcionar en el futuro. Pero yo no estaría en este momento en la posición de decir, pero ya no se van a necesitar oficinas. Yo creo que sí se van a necesitar oficinas. Una de las grandes virtudes de una oficina es que uno cuando trabaja con un grupo de gentes, la gente joven aprende de los viejos, de los expertos. Esa interacción humana es muy importante para que la gente aprenda. Es mucho más difícil hacer eso remotamente. Entonces, no creo que se vaya a acabar las oficinas. En ese sentido, ¿crees que lo que vaya a suceder, por ejemplo, es que exista una cierta necesidad de mayor control tecnológico en el sentido de la proveeduría de tecnología en los espacios? Estoy pensando, por ejemplo, en este gran concepto que es la calidad de ambiente interior, donde interviene el aire, la luz, el sonido.
¿Tú crees que esto vaya a tener todavía estándares más altos? Mira, yo creo que muchas de las multinacionales y compañías sofisticadas ya venían utilizando muchos de estos conceptos. Lo único que puede suceder es que se agudicen más. Ya, y ese es, eh, vamos a pensar que la típica empresa de oficinas, un espacio acondicionado normalmente te funciona bien unos 7, 8 años. Cada 7 o 8 años tienes que remodelar totalmente tu espacio de oficinas porque cómo funcionan, el tipo de equipo cambia totalmente cada X años. Y ese proceso nosotros, por ejemplo, llevamos un edificio en México veintitantos años y lo hemos remodelado 3 veces totalmente. Creo que eso va a continuar a futuro. Los espacios de los interiores de las oficinas no son eternos porque cambian el tipo de máquinas que usamos, el tipo de estándares, el tipo de muebles, la manera con la que trabajamos y yo no veo por qué no siga cambiando y evolucionando. Y creo que eso va a continuar. Eso es algo que ya se viene dando desde hace muchísimos años. Eh, ¿Cuándo crees, según pronósticos también del estudio que ustedes publicaron, comentaban que el segundo semestre de este 2020 las cosas iban a empezar a mejorar en todos los términos? Pero sin embargo, terminará la crisis de la pandemia, permanecerá el virus, por supuesto, pero ¿cómo te imaginas que se va a intentar restablecer la industria? ¿Qué pasos tendría que seguir? Digamos, el gobierno federal hoy anunció que la última semana de mayo se comenzarían a reanudar las actividades económicas de una manera escalonada. ¿Cómo te imaginas que tendría que hacer la industria inmobiliaria este proceso? Mira, yo creo que van a ser cambios graduales y son cambios muy diferentes en los diferentes tipos de inmuebles. Por ejemplo, si tú tienes una peluquería y te la cerraron y la tienes en un strip mall en algún lugar aquí de cualquiera de nuestras grandes ciudades, cambia la pandemia, se acaba la contingencia, tú vas, abres tu peluquería y en cuestión de horas vas a tener una fila de gentes que se van a querer cortar el pelo, ¿de acuerdo? Porque ahí va a estar la demanda y vas a poder satisfacer a tus clientes prácticamente desde el día que abras. Creo que, o sea, ahí tienes algo que puede abrir muy fácilmente y una vez que abra va a ser impactado muy poco y hasta probablemente tengan más negocio del que tenían antes de la pandemia. ¿Ok? Claro. Ahora, te vas al otro extremo y agarras un hotel enorme de estos que tenemos muchos en las playas, que tienen miles de cuartos y que dependen de muchas cosas para que suceda y que se llenen los hoteles. Depende de que funcione la industria aeronáutica, de que haya los suficientes vuelos, de que la gente reserve, compre con anticipación, que la gente tenga la confianza de que cuando vaya no se va a infectar, que los riesgos de morirte sean muy bajos. Bueno, eso va a tardar mucho más tiempo, no es que el gobierno dice, bueno, ya volvimos a abrir en mayo 30 o lo que sea, y de repente milagrosamente todo va a regresar. No, ahí se va a tardar mucho más tiempo. Puede ser que se tarde, si bien nos va, a fines del 2020. Yo creo que sería algo sumamente positivo si eso sucediera, pero lo más probable es que se tarde aún pasando estas fechas, ¿no? En algún momento tendremos inmunidad como población a este virus y pasará esto a un tema secundario, pero eso se va a tardar más. Las oficinas, por ejemplo, pues van a regresar relativamente rápidamente porque los empleados ahí están, trabajan en las mismas ciudades y
Cuando abramos las oficinas, pues todo regresa, todo el mundo, o los que querramos que regresen pronto, van a poder regresar. En otras cosas, por ejemplo, centros comerciales, pues probablemente la gente no vaya al cine así como iba antes, ¿no? Probablemente diga, oye, pues me voy a esperar un poco, voy a ver qué pasa, o mejor me pongo a ver Netflix, y ya en un tiempo que vayan tomando confianza, pues irán regresando. Probablemente no vaya a haber grandes eventos de música, probablemente no va a haber muchas convenciones donde vaya muchísima gente, los hoteles de Las Vegas no van a estar tan llenos como estaban antes, o sea, va a ser una cosa muy gradual y va a depender del tipo de inmueble. Los inmuebles industriales, por ejemplo, pues probablemente esos tengan muy poca afectación porque van a poder reanudar sus labores relativamente rápidamente. Pedro, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, quisiera que pudieras compartirnos una reflexión y, en todo caso, un comentario de certidumbre, en caso de que, por supuesto, sea negativo o positivo, para todo lo que viene en el tema de construcción, el tema de vivienda. ¿Cuál es tu pronóstico para este, por supuesto, y el próximo año? Pues mira, yo, a mí lo que me gustaría es ¿qué quisiera yo que se lograra en esta pandemia? A mí me gustaría que el gobierno no viera la iniciativa privada como sus adversarios, sino que los viera como sus mejores aliados. La iniciativa privada ha demostrado tener la capacidad de crear muchísimos empleos y de compartir utilidades con el gobierno. Es un gran socio, ¿de acuerdo? No le tienes que invertir mucho y es tu socio y le tienes que dar el 30% de tus utilidades, etcétera. Yo creo que lo que sería maravilloso es que se lograra ese sentimiento de que realmente se necesita la honestidad privada para salir adelante y que por lo tanto el gobierno y los empresarios deberían de trabajar conjuntamente para lograr este tipo de objetivos comunes. Me da la impresión que eso no ha sido el entorno que hemos tenido últimamente. Y entonces cuando cada quien jala para su molino, pues las cosas se complican. El dinero no necesariamente se tiene que invertir en México. Hoy por hoy puedes mandar la cantidad que quieras electrónicamente en segundos y puede llegar a cualquier lado del mundo y puedes hacer inversiones en cualquier otro lado del mundo. Y creo que algunas veces aquí en México hemos perdido esa perspectiva. Que pase, yo creo que hay quien dice, oye, pues pase lo que pase, ahí los empresarios seguirán invirtiendo. Y yo creo que no es el caso. Entonces, ojalá eso sea uno de los cambios que a mí me gustaría ver como resultado de esta desaceleración económica y la pandemia. En Muy bien, cuanto al Pedro. tema, perdón, Adelante, adelante. en cuanto al tema de la situación inmobiliaria, bueno, hoy por hoy hay muy pocas operaciones, porque el que quiere comprar, primero hay muy pocos, y lo que quieren pagar probablemente es muy bajo y no hay un match con los precios que pretende un vendedor. El mejor indicativo que tenemos de valores de inmuebles creo que está en la bolsa de valores, ya sea de México, a través de las fibras, empresas que cotizan ahí en el ramo inmobiliario, o empresas también, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, que se dedican a los inmuebles o que son fibras americanas que se llaman REITs. Y ahí claramente vemos que ha habido una afectación en los valores que va, digamos, entre los que menos han sufrido son el equivalente a las fibras industriales que habrán bajado 10-15%, y tienes los más afectados que probablemente han bajado 50% o más. Entonces hay una enorme gama de qué tipo de productos han sido afectados de una manera más significativa. Muchas gracias, Pedro. Tenemos muchísimas preguntas de la audiencia, sin embargo, lamentablemente no podemos darle lectura a todas. Te voy a hacer algunas preguntas que nos están enviando
Vamos a tratar de que sea alrededor de unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Mira, Pedro, nos pregunta Andrés Shapiro, nos pregunta cuál prevés que sea la tendencia de los precios de venta de departamentos en la Ciudad de México. A ver, una de las cosas que sucedió recientemente es que tuvimos una devaluación de más o menos el 25%. Yo creo que de corto plazo, el que no más o menos logre el precio que quería antes de la devaluación, probablemente no venda. Ahora, la experiencia nos dice que cuando la moneda se devalúa el 25%, y vamos a suponer que la devaluación sea algo que se mantenga, ¿no? Que el peso no se vuelva a apreciar. La experiencia que tenemos es que en el mediano y largo plazo los precios de las propiedades van a subir. Y van a subir porque no vas a poder reemplazar el mismo edificio que hoy te están vendiendo al mismo precio. Ahora, como de corto plazo la demanda está muy golpeada, pues tú todavía puedes comprar hoy propiedades en pesos a los precios que tenías antes de la última devaluación. Entonces, yo diría, de corto plazo, puede ser que los precios sufran un poco, ¿ok? En las cosas que realmente se terminen vendiendo, pero que de mediano plazo seguramente van a subir. Eso es lo que ha sucedido siempre que ha habido este tipo de devaluaciones. Eventualmente las cosas cambian. Digo, nada más para tener un poquito de perspectiva, yo en mi vida laboral he visto irse el peso de 12.50 a 24.25 que estaba hoy en la mañana. Pero de ese 24.25 ya le quitaron 3 ceros, entonces se fue de 12.50 a 24.500. Tú imagínate, si ves los valores de cualquier inmueble en pesos de hace 10, 20, 30 años, bueno, los que tienen ahora son infinitamente mayores, nada más por la pura depreciación de la moneda. Claro. Pedro, también nos preguntan que en términos de vivienda turística, ¿cómo lo ves para este y el próximo año? Y que si es momento de iniciar desarrollos nuevos. Mira, nosotros estamos involucrados en desarrollos turísticos. Traemos uno en Punta Mita y traemos otros en la Riviera Maya. Nuestra experiencia es que cuando hemos hecho desarrollos o participado en desarrollos en lugares verdaderamente especiales, como uno es Punta Mita, ahí no hemos visto que los precios en dólares hayan cambiado. Tampoco, sorprendentemente, hemos visto que el interés de comprar propiedades haya bajado mucho. Probablemente ahorita en medio de la pandemia, donde no puedes viajar, es muy complicado. Pero hemos visto que han sido poco afectados este tipo de proyectos muy, muy especiales. Y es muy sencillo porque la gente que va y busca ese tipo de productos normalmente es gente que tiene más de 50 años. Y si te pones a ver, ninguno de nosotros somos infinitos. Todos vamos a vivir un cierto número de años. Y si tú asumes que, digamos, en un caso optimista, vives aproximadamente, vamos a pensar, 90 años y tienes 50 y tantos y tienes dinero para poder disfrutar la vida, te quedan ciertos números de años, con pandemia, sin pandemia, con morena, sin morena, con lo que tú quieras. Y entonces el tema de decidir la compra de un bien de estos, más bien va en función de, oye, tengo el dinero, realmente quiero disfrutar esto, no me voy a esperar aquí a que venga el siguiente ciclo. O sea, nuestro ciclo como personas es finito. Entonces, no nos podemos esperar aquí hasta que haya el momento más maravilloso desde el punto de vista económico para hacer la compra de una propiedad. Entonces, propiedades especiales en las playas, yo creo que van a seguir siendo exitosas. Obviamente, pues
va a haber algún ajuste porque es difícil llegar ahorita a las playas, hay menos vuelos, está muy complicado, hay miedos de volar, etcétera, pero eso va a pasar en algún tiempo. Este, ahora, si te vas y te metes a un proyecto donde no tiene ninguna diferenciación especial y, y tu producto es muy parecido a mucho otro que existe y es un mercado que está muy sobreofertado, pues lo más probable es que los precios ahí sufran, ¿sí? Y sobre todo en el corto plazo, en los cuales va a haber poca gente en estas plazas, ¿no? Yo no creo que vaya a haber mucha gente en Playa del Carmen, en Cancún, los próximos 6 meses. Va a estar muy, muy tranquilo. Un poquito vinculada a esta pregunta anterior, alguien pregunta que en qué tipo de inmuebles recomiendas invertir. Pues mira, el primer inmueble que yo recomendaría en dónde invertir es uno que uno lo puede usar y disfrutar, ¿de acuerdo? Primero hay que tratar de comprar algo que uno lo pueda vivir y disfrutar y que te dé un placer personal. Ahora, si la pregunta es, ¿en qué invertirías desde un punto de vista como inversionista, donde no necesitas, no estás viendo el uso del inmueble? Entonces ahí es un poco diferente. Eh, si tú quieres una situación donde haya relativamente bajo riesgo y tengas un retorno atractivo, yo creo que es un buen momento de comprar algunas de estas fibras o REITs que se han venido abajo. Algunas de ellas la bajada ha sido, digamos, sobre reaccionada y que todavía uno hay encuentras un muy buen valor. Ya te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Si tú te pones a pensar en un centro comercial y dices, bueno, fíjate que ya lo cerramos por la pandemia y fíjate que en 2 años no va a haber nadie, todas las tiendas van a estar cerradas y nadie va a ir a comprar ni va a haber ninguna actividad. Bueno, en el peor de los casos, vamos a pensar y vamos a simplificarlo, vamos a pensar que todo el inmueble está apalancado con un préstamo en dólares y esos más o menos te cuestan como 5% al año. Y el costo del mantenimiento de tener el edificio parado, punto que son otros 2-3%. Vamos a pensar que te cuesta un edificio totalmente vacío 7,5%. Vamos a pensar que ese edificio se queda vacío 2 años. Estás hablando del 15%. Bueno, si tú a través de la bolsa o en una compra directamente compras un inmueble y lo compras 15% menos del valor que tenía antes de que empezara todo este rollo, no vas a perder. Ahora, si ese descuento todavía se vuelve 20 o 30%, como es el caso que existe actualmente en muchos de los valores que cotizan en la bolsa, pues todavía más atractivo. Es difícil de pensar que vas a perder si tú compras algo que tú tengas este tipo de perspectiva. Y hoy por hoy creo que son este tipo de ventas se pueden lograr ya sea comprando inmuebles en la bolsa o en operaciones directas. Hay otra pregunta que quizá la comentaste algo al respecto. Alguien pregunta que en qué medida se consideran criterios de diseño sustentable de los inmuebles para evitar problemas de salud. Hablan particularmente de la calidad de aire interior. ¿Tienes algún comentario al respecto, Pedro? Mira, todos los inmuebles, hay varias asociaciones que emiten y que tienen ya, digamos, guidelines muy normales, aceptadas por toda la industria en cuanto a la calidad de aire, el tipo de iluminación, el tipo de elevadores, la velocidad de los elevadores, etcétera. Creo que ese tipo de estándares ido, eh, se han ido refinando, aumentando y sofisticando en los últimos 100 años. Cada año están mejor, cada año las máquinas están mucho mejor. Yo creo que en México, hoy por hoy, contamos con muchos de estos edificios con tecnologías de punta.
yo no le veo riesgos o yo creo que hay muchísimos de edificios que están muy bien hechos y que tienen muy buenos sistemas y que están a la par de los mejores de otras ciudades. Yo esa parte no siento que estamos atrasados, ¿de acuerdo? En edificios modernos. Obviamente, si vemos un edificio que tiene 30, 40, 50 años que no le han metido un peso, pues son otras las circunstancias. Pero las empresas sofisticadas tienden a cada X número de años a hacer un cambio e ir mejorando sus instalaciones. Entonces, yo creo que por ahí no debería de haber una preocupación. Pedro, te hago la última pregunta. Alguien de la audiencia pregunta que qué diferenciadores claves encuentras que serán los más relevantes en la toma de decisiones de los clientes en adelante. Mira, yo creo que varía también de clientes. Nosotros tenemos diferentes clientes en diferentes líneas de negocios y eh, me da la impresión que muchos de ellos eh, están tomando una visión de mediano a largo plazo. Yo no siento que la mayoría de nuestros clientes tenga un pánico especial por lo que está sucediendo, ¿ok? La mayoría de ellos están tomando las cosas con cordura y no están sobre reaccionando. La pandemia va a pasar, la curva en la que estamos, ya sea porque nos infectemos todos o porque pocos se infecten, por la razón que tú quieras, esto va a terminar pasando y se termina o nos terminaremos muriendo algunos, pero entonces en cuanto a las tomas de decisiones de nuestros clientes tienden a ser empresas grandes, sofisticadas, bien capitalizadas, y nosotros no hemos visto decisiones de pánico, de la misma manera que nosotros no las hemos tomado. Nosotros no hemos despedido a nadie, no hemos tomado ninguna decisión de corto plazo. Sí hemos tratado de hacer algunos ajustes de nuestros gastos, etcétera, pero de una manera inteligente, porque nosotros sí creemos que esto vaya a pasar. Y una vez que pase, nosotros creemos que vamos a tener muchísimo más trabajo de lo que teníamos antes, porque va a haber mucha más gente buscando oportunidades y va a haber gente que también quiera vender. Entonces va a haber mucho movimiento. Muchas más gente nos van a pedir valuaciones, más empresas, algunas van a tratar de tomar ventaja de esta devaluación del peso y probablemente digan, oye, es un momento de poner una maquiladora, alguna planta industrial para tomar ventaja. O sea, va a haber una nueva ola de diferentes oportunidades y obviamente va a haber muchos ganadores y algunos perdedores. Pedro, te agradecemos muchísimo tu tiempo para dar información a nuestra audiencia, que nos hayas trazado una ruta un poco más clara en este mundo de tanta desinformación, y es muy valioso para nosotros haberte tenido en esta entrevista. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés Hasta muy luego. bien. Gracias. A la audiencia le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, en las que llevaremos en adelante entrevistas de este tipo para poderles dar información relevante sobre el impacto de esta pandemia. No dejen de estar pendientes, por favor. Les agradecemos mucho. Que estén muy bien y hasta luego.